Hola, bienvenida y bienvenido a mi primer episodio de Manual para estar sola. Cuando era pequeña, mamá tenía muchas amigas que habían trabajado con ella cuando ella trabajaba como enfermera auxiliar en un conocido hospital de aquí de Bogotá. Esas amigas casi que al tiempo se casaron, al igual que mi mamá. Pero había una de ellas que nunca se casó. Era la amiga solterona. Y era muy curioso porque cuando yo pensaba en ella, decía para mis adentros que jamás sería una solterona. Pensaba que eso era una tragedia y decía que eso no me va a suceder a mí. Sin embargo, el tiempo decidió otra cosa. El tiempo, la vida, las circunstancias, lo que sea, decidió que probablemente no vaya a ser de las personas que vaya a terminar en una pareja y muy seguramente no voy a tener hijos, al menos no propios. Quiero que este podcast sea una conversación muy tranquila entre ustedes y yo, entre personas solitarias, entre personas acompañadas, pero que a veces se sienten agobiadas por estar acompañadas. Entre personas que ya han llegado a cierta edad, como es mi caso, que tengo 50 años, y han llegado solas en la vida. Y cómo pueden resetear sus vidas, cómo pueden reiniciar sus procesos, cómo se puede vivir y ser felices en medio de las situaciones más solitarias o en medio de las situaciones más adversas. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es posible ser feliz a pesar de ya tener cierta edad y estar solo o estar sola? ¿Es posible decidir estar solo cuando se está en una situación muy tóxica o perversa en medio de una relación? Todas estas cosas las vamos a tratar en mi podcast. Mi nombre es Marcela Vega, me conocen como Panda Lutadora en el mundo de la capoeira y en el mundo del entrenamiento. Y esto es Manual para estar solo, para estar sola. Me dejó el tren en un país sin trenes. En Colombia, como supongo que sucede en muchas otras partes del mundo, especialmente del mundo de América Latina, el llegar a cierta edad y quedarse solo o quedarse sola es un estigma muy difícil de llevar. Esto cada vez es menos importante, ya que la sociedad ha cambiado muchísimo desde que yo era muy joven a los tiempos actuales. Hoy en día se valora muchísimo más la independencia o se considera que las personas solo deben casarse y tener hijos cuando tienen cierto grado de solvencia económica, cuando han conseguido una carrera, pero en general todavía es muy mal visto que las personas lleguen a cierta edad deseando incluso estar solas. El desear estar solas es algo que se ve muy raro en la sociedad. Con frecuencia he ido a hacer planes en solitario, como ir a un cine o sentarme en un restaurante sola o alquilar una habitación de un hotel sola. Y es muy loco, porque cuando uno quiere vacaciones, por ejemplo, y mira los planes, los fines de semana, las escapadas románticas, siempre son habitaciones en acomodación doble. Para las personas solitarias no parece haber demasiados planes, porque parece que estuviesen condenadas al aburrimiento o porque parece que la vida no se pudiera disfrutar solo o sola, sino que se necesita o que hay felicidad cuando tenemos una compañía con quien ir a hacer planes. Por supuesto, esto no quiere decir que hacer planes con otros o hacer planes con otras esté mal. Tampoco pretendo mediante este podcast construir una especie de superioridad porque estás solo o porque estás sola, porque seguramente eres más guerrero, eres más fuerte, si has logrado estar solo o estar sola. No. Considero que cada estado de la vida tiene sus propios desafíos, sus propios retos. Convivir con alguien es algo muy difícil y aunque hace muchos años, más de una década, no sé qué es convivir con otra persona, sí que lo he hecho y sé que ha sido un desafío. Tan desafío llegó a ser en su momento que he decidido hoy quedarme sola. Es increíble los desafíos que se tienen en una u otra situación,
pero también es muy provechoso lo que se puede sacar de una u otra situación. En mi caso, posiblemente vamos a hablar en algún momento de lo que ha sido mi proceso de relacionarme con otras personas, pero mi énfasis mayor en este podcast es hablarle a las personas que están solas, pero también a las personas que, estando acompañadas, quieren asumir momentos de soledad como procesos terapéuticos, como procesos necesarios, como descansos útiles, como momentos para estar consigo misma o consigo mismo. Así que bueno, entremos en materia para no darle más vueltas en este podcast. Lo primero que quiero hacer es contarles algo de la historia de mi vida porque quizás ustedes se puedan identificar con ella. Este podcast es diseñado para que tú lo puedas oír mientras caminas, mientras andas por ahí y quizás mis palabras te resuenen si logras identificarte un poco como mujer, especialmente en la situación en que me formé, en que fui criada, en las expectativas con que fui formada y quizás en lo que son los resultados actuales puedas también encontrar algo de similitud con mi vida. Yo crecí en un hogar bastante conservador y tradicional. Era un hogar cristiano evangélico, como pocos hogares cristianos habían en esa época. No hablábamos de una época en que existían mega iglesias y comunidades y había una gran comunidad de personas evangélicas en Colombia, sino que éramos una pequeña minoría, gente que era bastante discriminada y excluida socialmente, sobre la que existía inclusive persecución, pero con una mentalidad muchísimo muy conservadora. En realidad ni siquiera les voy a decir hasta qué edad me mantuve virgen en la vida, porque les daría mucha risa, pero creía firmemente en la virginidad y creía firmemente en llegar virgen al matrimonio y poderme casar con un hombre cristiano para tener un hogar monógamo, lleno de fidelidad, con muchos hijos y al servicio de la iglesia y del Señor. Así transcurrió buena parte de mi vida. Muy temprano en esa iglesia conseguí en efecto un novio y ahí empezó toda una serie de problemas relacionales tremendos en mi vida, puesto que me di cuenta que no tenía una gran habilidad para relacionarme con otras personas en el sentido romántico, ya que era una persona bastante celosa, bastante controladora, y una persona que ponía una gran cantidad de expectativas en otras personas. Y mi novio era un cristiano recién llegado al cristianismo que traía bastante de su vida pasada, que había sido una vida, digamos, no tan santa. Así las cosas, fui aislándome de la iglesia y fui saliendo de ese círculo y fui entrando mucho más fuerte al círculo de la universidad, en donde me pegué la desatada del mundo. Por supuesto, yo había sido una persona conservadora, una persona muy fiel, muy creyente, una persona de un carácter muy fuerte dentro de mis creencias, una persona que se estaba preparando en un seminario para ser una misionera, que soñaba con viajar por el mundo a evangelizar. Y tuve esta entrada a la universidad donde conocí un mundo totalmente distinto. Primero, un mundo de una gran apertura mental, un mundo donde conocía otras ideologías, otras filosofías, donde conocí el arte y allí tuve muchísimas relaciones. Perdí mi virginidad, entré en un círculo de promiscuidad, de locura, años que también fueron muy liberadores, muy divertidos, años en que no me preocupaba por estudiar. Realmente era la peor alumna que podía haber tenido la universidad pública. Y por supuesto salí expulsada por mi excelente desempeño académico y entré a una universidad privada a estudiar diseño gráfico. Y eso sí que fue todavía más locura porque entré en el mundo de jóvenes que querían ser artistas, que tenían unas propuestas alternativas. Me enamoré perdidamente allí de uno de mis compañeros y viví una buena parte de mi carrera enamorada de lo que yo considero fue el único amor saludable que he tenido en mi vida.
gocé muchísimo de esa relación. Esa persona me replanteó totalmente todos los esquemas que yo tenía del relacionarme. Pero desafortunadamente él y yo éramos muy jóvenes, él también se cansó en un punto de la relación y de ahí en adelante nos separamos, le guardo un gran cariño, pero entré en un círculo de relaciones bastante perversas. Yo venía todavía en este esquema de una fidelidad absoluta de la monogamia y esto me implicó un gran dolor para mí, aprender que el mundo fuera de mi iglesia y el mundo fuera de mi entramado mental y de mi estructura mental de pensamiento no tenía nada que ver con el mundo que se destilaba en ese momento como jóvenes y también con el mundo en el que líderes estudiantiles eran tremendamente abusivos con muchachas jóvenes. Yo no era una muchacha joven, yo ya tenía cierta edad cuando entré en ese mundo, pero pude darme cuenta de todo eso. Mundo donde se utilizaba, por ejemplo, el alcohol, se emborrachaban a las chicas, se abusaba de ellas mientras estaban casi inconscientes. Un mundo donde a las mujeres se les contaban cuentos de salvación, de rebeldía, de revolucionarios súper comprometidos con la transformación de la realidad para enamorarlas y dejarlas a la semana siguiente, mientras ellas mismas tenían que ver cómo ese mismo líder estudiantil pasaba de una chica a otra, sin ninguna responsabilidad emocional y sin pensar en el dolor que podía estar causando en ese momento. Ahí las mujeres nos volvíamos también duras y aprendíamos a tener sexo sin sentimientos, a utilizar también a los hombres y simplemente en una espiral en donde íbamos de mano en mano, de uno en otro, de una en otra, sin ninguna consideración. Y esto nos terminó llevando, o en mi caso por lo menos, a un gran agotamiento emocional. Después de eso, entré ya en un círculo de relacionamiento más estable, relaciones más serias, con personas, una persona de ellas que tenía el mal hábito de empujarme. Eso no es un mal hábito, eso es maltrato. De empujarme porque nos emborrachamos juntos y en medio de las borracheras él solía decirme cosas muy hirientes, decir que mi cuerpo era muy gordo, decir que yo no tenía caderas, empujarme porque se molestaba, porque yo nunca fui una buena borracha, siempre me quedaba dormida, entonces yo le arruinaba las fiestas a él y bueno, esa relación evidentemente terminó con que él se juntó con otra persona y al tiempo conocí la última persona con la que tuve una relación estable, que fue hace mucho más de 16, 17 años tal vez. Una persona con la que estuve muy cerca en un proyecto político y en un proyecto económico. Y era una persona bastante promiscua y bastante guapa. Quizás es el novio más guapo que he tenido en mi vida. Una persona guapísima, carismática, entradora, una persona muy inteligente, una persona con cierto nivel de cultura. Era el charming completo, era el galán de izquierda que muchas mujeres deseaban tener y era mío y yo lo tenía. Y eso era un premio para alguien que no le había ido muy bien relacionalmente y que particularmente no era un bellezón, no era la chica más linda entre todas las mujeres de mis círculos políticos. Y recuerdo mucho que le escribí a esa persona una nota diciendo, le pido a Dios, porque en ese momento volví a recordar que había sido cristiana, le pido a Dios que ojalá esta vez todo salga bien. Y la verdad, no salió para nada bien. Lo cierto es que a partir de ese momento me hice un propósito en la vida. Y es que me hice el propósito de aprender
a vivir sola, por varias razones. La primera razón es porque empecé a sospechar que habían personas que estábamos tan fracturadas, tan dañadas, que habíamos aprendido tan malos patrones de relacionamiento, que habíamos generado unas expectativas demasiado fantasiosas sobre las relaciones y que nos era tan difícil acercarnos a otras personas sin mantener esa estructura de fantasías dentro de nosotros, que empecé a pensar si quizás existíamos. Esa mujer, esa amiga de mi mamá, que estaba o había nacido para ser una solterona. Si quizás había personas que en la vida necesitábamos que nos dejara el tren. Si quizás había personas en la vida que tendríamos siempre sospechas cada vez que nos enamorábamos de alguien, de que quizás nos estábamos precisamente enamorando de alguien porque era la persona equivocada. Y podíamos tener muchos problemas para sentirnos atraídas por personas saludables, tranquilas, por personas que nos hicieran bien. En ese camino conocí al feminismo y por supuesto el feminismo nos enseñaba que el problema no era nosotras, sino que el problema era que estos patrones de relacionamiento se habían generado especialmente, no exclusivamente, pero especialmente para beneficiar que los hombres pudieran conservar un gran ámbito de libertad, mientras que las mujeres siguiésemos encerradas en esa expectativa del hogar, del matrimonio, de la fidelidad, de la monogamia, de que nunca íbamos a ser traicionadas, de que no se iban a burlar de nosotras, de que esa persona iba a ser nuestro sostén, nuestro respaldo, y toda una serie de discursos que además fueron muy alimentados por una visión muy cristiana de la vida. Sin embargo, el feminismo me dio una muy buena respuesta en el sentido de que me permitió descargarme de la culpa de que yo era una persona incapaz de relacionarme y me hizo entender que había un patrón estructural de relacionamiento, un problema global, un problema general que hacía parte de una inequidad o de una desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de obtener ventajas relacionales, a la hora de obtener ventajas en cuanto a la libertad, a la hora de tener ventajas en cuanto a las violencias que suceden al interior de las relaciones, pero por otro lado no me ayudaba a resolver demasiado el problema de soy o no soy apta para estar con otra persona. Y esa era una pregunta importante, porque ya había entendido que estructuralmente no era la única, que estructuralmente probablemente estuviésemos tan dañados por ese patrón tan desigual de relacionamiento, pero no me ayudaba en estricto a resolver mi sufrimiento personal frente al hecho de que no quería ser una de ellas. Es decir, a que mi gran expectativa en la vida era que no iba a ser la amiga de mi mamá que se iba a quedar solterona, porque era doloroso, porque tenía el sueño de estar con alguien, porque soñaba hasta cierta edad, hasta muy madura, soñaba con tener un hogar, con tener unos hijos, soñaba con compartir una casa, con hacer un mercado juntos, con todas esas cosas. Por fuera me mostraba como una persona supremamente fuerte, como no me importa, yo soy sola. En esa época no se usaban estas expresiones de hoy en día, pero yo decía, soy la reina, soy la caballota, soy la bichota, pues en expresiones de la época, no necesito a nadie, soy una mujer autónoma, independiente, tengo 2 profesiones, gano mi propio dinero, viajo donde quiero, compro lo que quiero, hago lo que quiero, pero en el fondo el dolor estaba ahí presente, porque decía, pero ¿qué hay de malo conmigo? ¿Por qué nadie quiere quedarse a mi lado? Y ahí empecé un proceso muy fuerte, porque esa idea de que nadie quería quedarse a mi lado empezó a infringirme un gran dolor adentro que se empezó a expresar en mi cuerpo. Empecé a beber muchísimo en casa, sola, a aislarme del mundo, a aislarme de la gente. Pero adicionalmente del aislamiento empecé a fumar. Llegué a fumar 2 cajetillas diarias de cigarrillos.
y empecé a comer una gran cantidad de alimentos ultraprocesados. Mi almuerzo básicamente eran Doritos con Coca-Cola, 1 litro de Coca-Cola y un tarro de arequipe que llamamos en Colombia, que muchas otras partes conocen como dulce de leche. Y a veces solo comía eso al día y en las noches me ponía a beber una botella de vino y a fumar. Fumaba todo el día, trabajaba en casa, así que podía estar en pijama, durar días sin bañarme y seguir esta rutina hasta que un buen día llegué a pesar 85 kilos. La verdad, me estaba matando lentamente, porque la duda de que yo no era capaz de tener a alguien cerca de mí me estaba carcomiendo y estaba acabando con mi vida. Y la expectativa de lo que había soñado con que sería mi vida se había derrumbado, había fracasado, se había quebrado totalmente. A eso tuve un accidente. Me levanté una noche con un gran dolor en el pecho, me levanté sin poder respirar, acabé en un centro de urgencias y ahí supe que había llegado demasiado lejos con la destrucción de mi vida. Recuerdo mucho que al día siguiente, no, a los 2 días después de salir de urgencias, pedí una cita médica, fui donde el médico, vio mi electrocardiograma, me dijo, estuviste a punto de morir, tienes que cambiar de vida. Tienes que cambiar de vida. Y me dijo, tienes que bajar 30 kilos al menos en 1 o 2 meses. Y eso hice. Porque ahí me di cuenta que no quería morir. Que no quería que esta duda de no poder vivir con alguien más me matara. Y así empezó mi vida. La vida de una persona que se queda del tren en un país donde no hay trenes. Este es el cierre para mí de un proceso, de una etapa de mi vida, de un momento de la vida que quiero que ya quede en el pasado. Y quiero que quede en el pasado y quede en las redes sociales, quede en YouTube, porque me gustaría que otras de ustedes y otros de ustedes, porque también sé que hay solos aquí, puedan acompañarme en este proceso de este último cierre de mi vida, para que puedan ver lo que se ha convertido mi vida de aquí en adelante y cómo a partir de los 45 años reseteé completamente mi vida, arranqué mi vida con la convicción de que no está mal quedarse del tren, que hay personas que tenemos problemas para relacionarnos y que aún así eso no significa el fin del mundo. Así que amigas y amigos, bienvenidos a este manual para estar solas, a este manual para estar solos y esperen el próximo domingo el siguiente episodio. Buenas tardes y disfruten de un rico té como lo estoy disfrutando yo.